Vamos a hablar de por qué es importante la educación para la ciudadanía mundial. Vamos a hablar de qué es la ciudadanía mundial, qué entendemos por ciudadanía mundial, cuál es el rol de la educación en este tema, por qué debería ocuparse de educar para la ciudadanía mundial y en este contexto cuál es la responsabilidad que tienen los sistemas educativos, los gobiernos y también cuál es el rol de la sociedad y de cada uno de nosotros en este tema. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es la ciudadanía mundial? Venimos escuchando hablar de la ciudadanía mundial, de la ciudadanía global. ¿Y por qué es novedoso? Porque antes, en un mundo que estaba mucho menos conectado físicamente, o sea, era más difícil viajar de un país a otro, era mucho más difícil enterarse de lo que pasaba en otros países. Hoy la cotidianeidad en la que nos vemos envueltos y las mejoras en las comunicaciones, en todo tipo de comunicaciones, en las comunicaciones aéreas, terrestres, incluso en el desarrollo del mundo digital, hace que a veces sabemos más de lo que pasa en otro continente, en otro país, que lo que pasa alrededor nuestro, nuestra propia comunidad. Sobre todo ustedes jóvenes están en permanente contacto a través de redes sociales con jóvenes como ustedes que están desparramados por el planeta y con quienes ni siquiera se conocen. Tenemos amigos que viven a miles de kilómetros de distancia y que son amigos virtuales, entre comillas. Entonces, esto hace que hoy sea cada vez menos fácil sentirse un ciudadano cuya vida, cuyo desarrollo no considera esa escala mundial, esa escala global en su desarrollo, en su vida, en su devenir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que hacemos, de una forma u otra, impacta en la vida de otros, en la vida de todos. Un claro ejemplo de esto es el cambio climático, ¿no? de lo que escuchamos hablar mucho justamente en este contexto global y que tiene impactos, que ocurre, o sea, que tiene causas que a veces son más locales o que han sido más locales. Algunos países, a través de sus emisiones, han condicionado lo que nos pasa hoy y nos afecta a todos y a unos más que a otros, y esos unos a veces ni siquiera fueron tan responsables, de vuelta entre comillas, de esos impactos. Entonces, la educación, los sistemas educativos, formales, no formales, deben de alguna forma lograr traducir esta complejidad que implica el ser un ciudadano global en aprendizajes. El hacernos conscientes de que esto pasa, ¿no? En aprendizajes que tienen que ver con el entender los conceptos, por qué lo que hace alguien a muchos kilómetros de distancia, a miles de kilómetros de distancia, tiene impacto en mi vida, o por qué lo que yo hago o lo que yo transmito a través de las redes sociales también puede impactar en alguien que conozco a través de las redes sociales. Y también no solamente en el entenderlo, en conocerlo, sino también cómo se traduce esto en cómo nos sentimos y en cómo actuamos, ¿verdad? Entonces ahí aparecen una cantidad de conceptos que tienen que ver con los derechos humanos, con nuestros derechos, con los derechos de todos nosotros, y que tienen que ver también con nuestra capacidad para entender que en esta complejidad de mundo interconectado no todos somos iguales, no todos pensamos igual, que podemos disentir, que podemos no opinar igual sobre muchos temas, que somos diferentes, que tenemos distintos orígenes, porque estamos en distintos lugares del territorio, porque tenemos a veces habilidades, capacidades diferentes unos de otros. Entonces esto nos tiene que llevar a ser más tolerantes, a comprender mejor estas diferencias y a promover un debate y una discusión que sea respetuosa, que nos permita disentir sin conflicto, sin crisis, ¿no? Esa es como la gran aspiración a la que debe apelar esta ciudadanía mundial. Y por tanto, la educación y por tanto los sistemas educativos, los gobiernos
que de alguna forma marcan estos sistemas educativos. Entonces, estos temas tienen que ser parte de lo que aprendemos al pasar por el sistema educativo. Y no solo por el sistema educativo, porque hay muchos jóvenes en nuestra región, sobre todo, que están fuera del sistema educativo. Entonces, quizás debemos pensar que el sistema educativo, por supuesto, tiene que abordar esta nueva concepción de ciudadanía. Yo recuerdo muy bien hace muchos años, haber sido alumna y estudiado ciudadanía, y la ciudadanía pasaba por otro lado, pasaba por una cantidad de responsabilidades que teníamos, por aprender cuestiones vinculadas a la Constitución, vinculadas a los sistemas de gobierno, pero para nada nos mostraba esta dimensión global del hecho de ejercer nuestros derechos y nuestras responsabilidades. Entonces, la responsabilidad que tienen los gobiernos y quienes de alguna forma asesoramos a los gobiernos, como es el caso de nosotros, de la UNESCO, de las Naciones Unidas, es justamente darle esta vuelta a la ciudadanía mundial, al educar en ciudadanía mundial, para dotar a los jóvenes de estas capacidades, de estas habilidades y de estos aprendizajes. Pero bueno, de nuevo, ¿qué pasa con quienes no están en el sistema? Bueno, hay que también hacerse responsables de que los jóvenes que hoy no integran el sistema educativo, formal o no formal, tengan acceso a esos conocimientos, a esos aprendizajes. Entonces ahí también juegan otros actores, juega la sociedad civil y juega esta voluntad y capacidad de los jóvenes como ustedes, que tienen hoy interés en escucharme hablar, en seguir este curso, en aprender y en replicar la necesidad de entender el mundo de esta forma, ¿no? Juega la sociedad civil organizada, no solo la sociedad civil individual, sino también las organizaciones de la sociedad civil, los activistas, los líderes juveniles, son quienes tienen también ese rol y esa responsabilidad en replicar y hacer eco de por qué es importante hoy para los jóvenes aprender y educarse en esta conciencia de que somos ciudadanos del mundo.